Así pues no les guste la forma, no les guste el sombrero del maestro, del presidente, así no les guste que este movimiento popular hoy conduzca el gobierno, así a fuerzas mafiosas, obstruccionistas, antidemocráticas no les guste, tienen que entender que eso es la democracia y eso se respeta. Nos acompaña en nuestros estudios el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, con quien queríamos hablar sobre un tema que es crítico, la apertura de las fronteras de Tumbes y Tacna. Pero, ministro, buenos días. Es imposible no hablar de la situación política, ¿no? Y de la vacancia, ¿no? Muy buenos días, estimado Núcar. A mí saludar a toda la audiencia. Ciertamente, como si no fuera poco, tener más de 200.000 muertos, más de 100.000 niños huérfanos y seguir todavía golpeados por esta pandemia, esta crisis económica, tras cuernos palos decimos. Este es un momento de una prueba de fuego para la institucionalidad democrática, para los que ejercemos credenciales democráticas en el país. Porque nada de esto puede ser inferior. Nada de esto no es para dejarse a un lado. Aquí lo que se pretende nuevamente es que las fuerzas corruptas, mafiosas, que han gobernado el país de manera inadecuada estos 20 o 30 años, siguen ejerciendo para protegerse y buscar impunidad, golpear al Estado de Derecho, golpear la democracia. Eso es lo que se pretende sin ningún miramiento. El escenario de interpelaciones a los ministros, ayer el ministro Juan Silva de Transporte, que si bien es cierto pueden haber imprecisiones, pero jamás corrupción. Ayer uno por uno ha podido absolver diferentes inquietudes y creo que tiene todo el respaldo de la mayoría democrática del Congreso, que sabrá nuevamente, con la interpelación, afianzar su cargo. Pero ayer también se aprobó la interpelación al ministro de Educación, que se le pretende culpar de este boicot de lo que ha significado la prueba magisterial para el ascenso a los profesores. Y también porque podemos... Eso fue muy extraño, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que ocurriera lo que ocurrió? Porque ahora resulta que la prueba se filtró, según las evidencias que se han reunido hasta hoy, del INEI. Es decir, que hubo un cuadernillo que desapareció. Pero lo que a mí me ha llamado la atención es porque en el momento que desaparece el cuadernillo no se emite la señal de alerta. Se dice, oiga, un momento, antes de que ocurra la prueba, porque se detectó que faltaba un cuadernillo antes de que se inicie la prueba y no se reportó. Así es. Yo resalto allí la decencia del profesor Gallardo, que ha sido el primero que solicitó la intervención de la Fiscalía. Se allanó precisamente a que sea la Fiscalía que tome acción, que ha tomado acción y que de encontrar las irregularidades, como viene siendo el caso, corresponde también las decisiones que se han tomado. Difíciles, entiendo, para todos los profesores, pero tampoco se puede ser plácido con la corrupción y este boicot que se ha sufrido en una etapa donde todavía la educación sigue siendo una herida abierta para el país y los peruanos. Pero eso no quiere decir también que se deba de no solamente interpelar, sino ese ejercicio de obstruir el trabajo del Ministerio de Educación, sabiendo que la educación en este gobierno tiene que caminar hacia un derecho fundamental, aún con gran dificultad en la caja pública para poder darle los suficientes recursos, pero estamos seguros que también ese ejercicio antidemocrático no va a prosperar. Pero ese es el contexto de la interpelación. Ahora, el tema es el siguiente. Nosotros estamos enfrentados, Roberto, creo, a una polarización que fue evidente, cómo los extremos se juntan, ¿no es cierto?, en un contexto como este, en el momento que había que votar por la confianza al gabinete, donde sorprendentemente quienes están por la vacancia presidencial votaron del brazo por quienes creen que lo que hay que hacer para este sábado es la Asamblea Constituyente. Mañana, una Asamblea Constituyente. Cuando es evidente que esto es un tema que requiere consensos que en este momento no existen. Y que obviamente hay que discutir una reforma constitucional, pero hay que hacerla de una manera ordenada y buscando precisamente ese consenso que hoy no existe. Totalmente. Entonces, así es. Yo totalmente de acuerdo. Mira, yo estoy convencido, y lo hemos dialogado, y el gobierno está convencido, que el procedimiento para un nuevo pacto social entre todos los peruanos no surge por la fuerza, surge con el procedimiento democrático, con la opinión de cada ciudadano del país. Eso es lo que nosotros decimos, el poder
constituyente, la gente. Pero no hablo de uno u otro color político. Hablo de los emprendedores, el sector privado, los sectores sociales, las regiones, las comunidades, todas las fuerzas políticas. A 200 años de historia, yo sí estoy convencido que el Perú necesita un nuevo pacto social, un nuevo marco constituyente de justicia, de dignidad, de soberanía, de democracia, de desarrollo, más que crecimiento. De eso estamos convencidos. Claro, pero Roberto, eso significa, y yo creo que es algo que mucha gente no entiende, en los dos extremos. Porque la Constitución no puede ser la imposición de la ideología de uno sobre la de otros. Es decir, no podemos tener una ideología neoliberal. Entonces, gana un gobierno de izquierda, entonces, ¿qué va a querer? Una constitución socialista para imponérsela a los neoliberales. ¿Y qué pasa si en la siguiente elección gana un neoliberal? Es decir, no podemos estar en esos vaivenes. Necesitamos una constitución para todos, sin importar cuál sea el signo ideológico de quien gane las elecciones. Una constitución donde se resuma qué es lo que pretendemos ser todos juntos, más allá de nuestras ideologías como país. Totalmente de acuerdo. La pobreza, ¿no? Ocupar uno de los últimos lugares en las economías del mundo en educación, que nuestro sistema de salud pública haya sido abandonado estos últimos 30 años, porque cuando en toda América Latina la inversión en salud era alrededor del 5-7% respecto al PBI, en el Perú, de 70.000 millones de dólares de reservas internacionales y de crecimiento, nunca pasó de 3 o 3.3. O sea, aquí se abandonó la salud pública, no puede ser. Por eso al inicio de la pandemia, más de 250 camas UCI no había para 33 millones de peruanos. Entonces necesitamos, como bien dices, una constitución democrática, un proceso que diga que la pobreza, la corrupción son enemigos de la patria. Por eso no significa pelear, no significa una confrontación para eliminación del opositor. La democracia significa metodología, mecanismos para en medio de los desencuentros buscar que la vida se afiance. Ese es el Perú del Bicentenario. Es que eso a algunos sectores o sea, al propio doctor Vladimir Cerrón aparentemente le cuesta entender. Es decir, que no puede pretender una constitución que donde lo que esté escrito sea su ideología, en base a su ideología personal, porque pone su foto en el programa de gobierno. Nunca había visto, bueno, sí, se ha visto, ¿no? Digamos, en los grupos intolerantes. Ahora, ¿qué pasó ayer en Palacio de Gobierno? ¿Por qué el presidente lo reunió el día de ayer? El presidente ha estado desarrollando su actividad, ha estado en Jauja, está todos los días, por día está en 2 o en 3 lugares, en reuniones diversas. En ese sentido, no fue suficiente un día, así que ayer todavía continuó la exposición alrededor del tema de presupuesto. Exitosa. Entonces teníamos una convocatoria de presidencia del Consejo de Ministros, pero el horario no permitió y tuvo que posponerse. En ese sentido, la Premier, el ministro de Economía han concurrido al Congreso para dar culmen también al proceso de discusión del presupuesto, la ley de endeudamiento, etcétera. Y eso entonces, ese cruce ya no permitió que se desarrollara la sesión de presidencia del Consejo de Ministros. Acabado después todavía de horas, ya lo que ha ocurrido ha sido una coordinación ya a nivel de la presidencia del Consejo de Ministros, ya ahora, no una reunión orgánica, pero igual... Pero ¿qué es lo que esperan ustedes? Porque es increíble. Ayer se ha aprobado el presupuesto de la República por 2 votos en contra, 6 abstenciones y sorprendentemente casi unanimidad en el Congreso. Pero simultáneamente se ha introducido el debate, que es el que tiene que enfrentarse el día de hoy, sobre la vacancia presidencial. Es decir, no nos entiende cómo pueden ocurrir esas dos cosas a la vez. Ahora, el tema es el siguiente. ¿Qué es lo que esperan que ustedes que ocurra? Es decir, porque todo indica por los números que no van a alcanzar la votación, pero ¿qué es lo que va a venir después de eso? Es decir, no debería haber un acercamiento mayor del gobierno a aquellos sectores del Congreso de la República y de las colectividades políticas que le están dando la posibilidad al gobierno de seguir gobernando. Estoy hablando de Alianza para el Progreso de Acción Popular. Lo que corresponde, yo creo, es primero la defensa cerrada de la democracia, de la institucionalidad democrática del Estado de Derecho. Y eso significa
Así pues, no les guste la forma, no les guste el sombrero del maestro, del presidente, así no les guste que este movimiento popular hoy conduzca al gobierno, así a fuerzas mafiosas, obstruccionistas, antidemocráticas, no les guste, tienen que entender que eso es la democracia y eso se respeta. Y hoy las fuerzas democráticas tienen esa obligación moral. El Perú no puede andar en ese tramo de salto de mata. Hoy tiene que reafirmarse lo principal, la sensatez, y eso significa cerrar con la defensa política constitucional de este gobierno. Lo segundo es que es un momento también de consenso democrático, de lucha para defender la vida y la vacunación, y saludamos el resultado que está obteniendo el gobierno en la autoridad sanitaria respecto a la protección de la vida, pero no ha acabado. Hoy estamos en peligro y un ascenso preocupante de las infecciones y nuevas personas que ingresan a situaciones muy difíciles como en camas UCI, porque no se vacunaron. Entonces hay ciudades, hablando de entre Tumbes y Tacna, aún que tienen el reto. En Aguas Verdes, por ejemplo, el promedio de vacunación es muy por debajo de la región. Eso no puede ser. Abrir las fronteras de manera responsable significa crecer con la vacunación. Eso significa hoy consenso, luchar contra la corrupción. Aquí este gobierno es transparente, de puertas abiertas. Todo aquello que tenga algo de corrupción se tiene que investigar. Ahí está la fiscalía. Pero hay la presunción de inocencia. Hay el debido proceso. Y mientras no ocurra estos procedimientos, no se puede decir este gobierno es corrupto. Este gobierno no es como el de los últimos 30 años, presos, autoridades, evadidos de la justicia. No, el gobierno tiene un compromiso claro contra la corrupción, a favor de la vida, la reactivación económica, social del país. Y eso significa consenso democrático hoy. Y ese llamado a las fuerzas democráticas del país, al movimiento popular y social, es, yo creo, la verdad de este periodo, el más crítico de la historia republicana. Como dice Basadre, Lucar, esto también es de un gran riesgo por tres sectores en el país: los corruptos, los incendiarios, los que creen que con el adjetivo fácil van a hacer la revolución democrática. Aquí se hace con democracia, con concertación, pero también aquellos, dice Basadre, los congelados, ¿no? Es decir, aquellos que miran a los demás abajo del hombro, porque se sienten una élite, y eso no puede ser. Aquí se necesita un torrente de demócratas, emprendedores, trabajadores, empresarios de verdad con vocación de país, no que, como en épocas de hace poco, corrompen fuerzas parlamentarias, rompen la libertad de mercado que dicen para lograr su propio beneficio como oligopolio, monopolio. Eso no puede ser. La gran verdad del país, y lo sabe nuestro presidente, el profesor, que con esta ola de muerte y pandémica también hubo una ola de esperanza, y puso al movimiento popular un rondero, un maestro, un campesino de presidente. Hoy, nos guste o no, a ese sector minoritario con mucho poder, eso sí, y que no quiere, y que hoy quiere salvarse de la justicia para cubrir sus fechorías, no puede ser. El Perú, Lucar, necesita democracia, consenso, paz social. Tenemos que tener cuidado de las provocaciones de esos grupos violentistas que están yendo a patear la puerta de hombres políticos y demócratas en el país. Eso no se puede tolerar. Dos preguntas bien puntuales. ¿De qué se trataba finalmente entonces la reunión de ayer con el presidente? ¿Dar una respuesta? Pues se supone que iba a haber un mensaje a la nación que al final no hubo. No, la reunión ya no fue con el presidente de la República. El presidente ha mantenido el desarrollo de su agenda, acababa de llegar del interior del país, ya hubo una reunión de ministros conducidos por la Premier, ¿no? Una reunión ya de coordinación, no una sesión oficial de presidencia del Consejo de Ministros. Y con respecto a Bruno Pacheco, ¿han discutido en el Consejo de Ministros? Es decir, no solamente las evidencias que se han presentado de su interferencia en los nombramientos, en los ascensos en las Fuerzas Armadas, sino el tema de su interferencia impertinente en la SUNAT, y ya al colmo el hallazgo de $20,000 en efectivo en una gaveta, ¿no? Dentro de su despacho. Sí, en ese sentido hay una posición clarísima de gobierno que se ha asumido y es hecho público, ¿no?
la transparencia, se abre paso, se ha dado todas las facilidades a la intervención de la Fiscalía. Eso está ya en un proceso de investigación. El gobierno creo que allí reclama celeridad, precisión, independencia, profesionalismo, para que se desentrañe y se conozca esa denuncia ya en el foro que corresponde. El gobierno ha facilitado más bien todo el acceso a la información como corresponde. El compromiso de gobierno es clarísimo en la justicia, la democrática y el actuar ¿Por qué correcto. no ha habido un pronunciamiento explícito del presidente sobre Bruno Pacheco? Porque es un asunto muy delicado, es una persona de su más cercana confianza, o debería ser. Yo creo que ahí ha habido un comportamiento muy importante del gobierno, ¿no?, al facilitar el acceso a toda información, a toda acción que ha correspondido a la Fiscalía. Entonces, la primera acción ahora de recomponer el equipo, yo creo que es el otro hecho importante, y el compromiso lo ha dicho en diferentes alocuciones al interior del país, es claro con la justicia, jamás a favor de la corrupción. Se somete, ha dicho el presidente también, a la regla consuetudinaria del trabajo rondero. Eso significa que él deslinda absolutamente cualquier participación en hechos que hoy se encuentran en investigación. Yo creo que ahí estamos totalmente confiados en que ese va a ser el proceder. Ahora, hablemos un poco de tu sector, ministro. Cuando se habló de la segunda reforma agraria, hubo el temor de que esto fuera el regreso a lo que ya vivimos y que tuvo los resultados que ya sabemos, porque, o sea, más allá de cualquier discusión ideológica, lo cierto es que el campesino, después de la primera reforma agraria, digamos, más allá de la reivindicación moral y todo de lo que se habló, en términos prácticos terminó empobrecido, invadiendo las ciudades, huyendo del hambre en el campo. Entonces, cuando se habló de segunda reforma agraria, mucha gente dijo, no, lo que viene ahora son expropiaciones de las empresas de agroexportación. ¿Cuál es la posición de ustedes exactamente sobre esto? La segunda reforma agraria, desde la perspectiva del comercio exterior, como política de gobierno además, exitosa, está clarísimo, jamás significó expropiación, estatización, bajo ningún concepto. Más bien nosotros celebramos que este año se estará por encima de los 45.000 millones de dólares en las exportaciones, superior al año anterior en 40%, y es más, superando ya el nivel de exportación del 2019 prepandemia. Eso es muy importante. Pero este boom de exportación tiene que llegar también al pequeño agricultor, a la cooperativa productiva, al que está hoy en pero hoy día somos, ¿qué? Primeros en un montón de productos, ¿no? Así es, o entre los primeros. Entre 1, 2, más de 10 productos. Por ejemplo, en arándanos somos el número 1. Por ejemplo, en quinoa orgánica, la quinoa fundamentalmente de Ayacucho, ¿no? Los arándanos de todo el país, pero fundamentalmente de la zona norte, Trujillo, La Libertad. Pero también estamos nosotros peleando ahora el segundo puesto. Podríamos pasar al primer puesto en palta orgánica, es decir, peleando con México el primer puesto. Y si buscamos, tenemos alcachofas, espárragos, productos orgánicos que son el mejor regalo de nuestra bio y megadiversidad. Pisos ecológicos. Claro, pero la lógica no sería, si eso está funcionando, ¿por qué no extenderlo? Y ahí eso va directamente al hecho de que estén parados los grandes proyectos de irrigación. Así es. Que es una parte, evidentemente, del tema, ¿no? Que además genera una cantidad de empleo impresionante y recursos e ingresos millonarios para el Estado. El sector hoy se viene actuando con un gran brazo del Ministerio de Agricultura, que son un financiamiento de alrededor de 1.400 millones para créditos a los emprendedores agrícolas. Eso es muy importante, acceso a financiamiento. Pero necesitamos también una profunda vocación alrededor de innovación tecnológica, educación. Si no tecnificamos nuestro predio agrícola, no se va a poder superar. Eso va a significar productos orgánicos, prácticas sostenibles alrededor del medio ambiente. Y lo otro es, como bien refieres, los grandes proyectos que cuidan nuestra agua, que la administran el agua de manera eficiente.
con proyectos tan importantes como Chavimochi, que hoy sigue durmiendo el sueño de lo justo por un problema de corrupción, o Majesiguas, o Chinecas, o Alto Piura. En estos proyectos se puede tener fácil hasta 20.000 nuevas hectáreas bajo riego. El gran riesgo es que esto nuevamente acabe en manos de 4, 5, 6 para ese monopolio entre una u otra fábrica o empresa nada más. Aquí tenemos que pensar, y el gobierno está pensando en su segunda reforma agraria, en los pequeños agricultores. La exportación llega al 20% de todo el sector, pero los otros son pequeña agricultura. Claro, pero la idea es recoger eso que ha funcionado en la gran agroindustria de exportación e incorporar a los pequeños y medianos productores ese proceso. Exactamente, nosotros nos alegramos de una buena performance, una buena metodología en el trabajo de la agroexportación. Hay dos proyectos muy importantes: el programa de apoyo a la internacionalización, es decir, identificar a una comunidad de agricultores, productores, y asistirles bajo enfoque de acompañamiento técnico, capacitación, a cómo acceder a mercados. Tenemos en el brazo comercial de promoción PROMPERÚ 32 oficinas comerciales en el mundo, con rueda de negocios, encuentros bilaterales, más de 22 tratados de libre comercio. Ahora somos parte del CPTPP, somos parte de APEC. Hay unas negociaciones muy importantes y un acceso a mercados. Por eso tenemos un programa que se llama Ventana Única de Comercio Exterior. Toda la red logística, toda la cadena de valor con prácticas que nos ahorran tiempos, recursos, metodologías. Esos dos programas hoy es una oferta para el sector de los agricultores. Y Lúcar, sobre todo, nosotros no estamos sentados en un escritorio. Vamos a las comunidades. Hemos conformado una mesa ejecutiva multisectorial como gobierno, acompañando a los sectores desde las regiones. Eso es lo distinto de un gobierno que solo dicta normas. No, nosotros trabajamos cara a cara. Y con respecto al tema del turismo, que como hemos, bueno, es notable, es uno de los sectores que genera más empleo en el Perú y es a la vez uno de los más golpeados por la pandemia, ¿no? Donde más empleos se han perdido, donde está costando más recuperarlos. Y por ejemplo, ahora es un asunto vital para Tumbes y Tacna el abrir la frontera, porque o sea, son economías que viven de la frontera y del flujo no solo de turistas, porque en Tacna hay hasta turismo médico, gente que viene de Chile para atenderse con profesionales peruanos. Así es, el gobierno allí rápidamente, hace alrededor de 20 días, dispuso un conjunto de ministerios: el Ministerio de Salud, Ministerio de Economía, Transportes y Comunicaciones, Agricultura, el MEF, Cancillería y nosotros, para justamente tomar todas las medidas. Y de inmediato desplazamos un equipo a Puno, la frontera de Puno, en el caso con Bolivia, a la frontera de Chile, a Tacna, y la frontera de Ecuador, en Tumbes, Aguas Verdes. Equipos que han tenido reuniones con la autoridad sanitaria, el gremio comercial, es más, con los cónsulos de los países vecinos, porque la exigencia es no abrir por abrir. El comercio significa también protocolo sanitario. En ese sentido, hoy el gobierno tomó esa decisión. Es cuestión de horas, la emisión ayer hubiera sido, ¿no? Y fácilmente se hubiera ya hoy dispuesto a la publicación del decreto supremo para abrir la frontera. Abrir las fronteras. Claro, pero el obstruccionismo de la interferencia, ¿no? Justamente en el Congreso ha impedido eso ayer, ¿no? Entonces la reactivación significa decisión, trabajo en equipo del gobierno, pero también necesitamos pues un sector en el Congreso, en las fuerzas políticas convencidas de que el comercio, para que sea de frontera abierta, necesita estabilidad jurídica, necesita compromiso adecuado. Mira, Lúcar, una gran paradoja. El sistema financiero internacional cree en el gobierno del presidente Pedro Castillo. El Banco Mundial, el BID, los organismos mundiales creen en este gobierno, pero hay sectores que no creen. Y una prueba lo dirá cuando conversas con Pedro Franque. Se ha emitido bonos soberanos, siempre hace poco, 10 días, era 12 días, por me parece 3.000, 4.000 millones de dólares, pero la oferta que había era superior a 11.000. Es decir,
Los parámetros de la economía, del sector macroeconómico, son muy adecuadas, pero el ruido no puede estar siendo nuevamente presa de la economía familiar. El turismo tiene que ser con inclusión social. Crecer en el sector agroexportador significa pensar en los agricultores. Todo el mundo celebra, Lúcar, nuestras marcas país, nuestras marcas regionales en fibra de alpaca, café, cacao, arándano, superalimentos como son los granos andinos, pero este ruido, este obstruccionismo impide y está golpeando realmente en contexto de pandemia la situación de reactivación. El turismo tiene, Lúcar, permíteme concluir, reconocimientos en el Perú de manera muy emblemática por los máximos organismos de mundial de comercio y de turismo. Nos reconocen como destinos verdes porque tenemos parques, reservas que no tienen infraestructura para poder potenciar ese turismo vivencial. Ahora, ministro, lo que está claro es que por la sexta, séptima ola que hay en algunos países en el mundo, en Austria estaban cerrando ya nuevamente, estaban regresando a cuarentenas severas, y hay un recrudecimiento del coronavirus, sobre todo en estos países donde ha habido un sector muy importante de la población que se ha resistido a la vacunación. Son los no vacunados los que se están infectando y creando o digamos reproduciendo la crisis sanitaria. Entonces el turismo internacional va a demorar, ¿no es cierto? No lo vamos a tener a corto plazo. Entonces, la revitalización del turismo, de la industria del turismo en el Perú, depende inmediatamente del turismo interno. Así es. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer además de lo que se está haciendo para que esto ocurra? Sí. La emisión de los feriados largos ha sido realmente celebrado por las comunidades porque cada semana largo feriado ha superado, Lúcar, la expectativa, no solamente de nosotros como gobierno, sino del propio sector privado. Calculábamos que cada uno de ellos iba a generar alrededor de 300.000 viajes internos y fueron por arriba de 500.000. Van 2, todavía tenemos 2 feriados largos en el camino y pensamos que eso reactiva de manera importante el turismo interno. La apertura de fronteras es muy importante y de manera muy significativa por el caso de Perú con Chile, porque por la entrada, por Tacna, estamos hablando casi al año de 1 millón de turistas. O sea, Tacna es fundamental. Ojalá, según ese desenvolvimiento histórico, podamos tener y superar turismo interno alrededor de por lo menos 700.000 viajes al interior del país. Creemos que puede ser superior a 1 millón. Ojo que el turismo internacional receptivo, como dices, cayó 10 veces, Lúcar. De 4,5 millones de turistas, mira a cuánto cayó, en 10 veces. O sea, la reactivación económica en el sector turismo, dicen los organismos internacionales, será en 3 años todavía. Eso quiere decir que sí necesitamos iniciativas como, por ejemplo, la apertura ahora de fronteras es clave. Pero tenemos que empezar también en Bolivia y también en Brasil. Tenemos que empezar, además, en mecanismos de promoción comercial hacia los destinos importantes del mercado mundial. Eso es muy importante para el país. Necesitamos, además, Lúcar, tenemos programas como Somos Artesanía para los artesanos, programas de incentivos para los guías de turismo. Turismo Emprende, capacitamos y subsidiamos con 70, 80.000, 100.000 o 300.000 soles a pequeños emprendimientos en los diferentes corredores. El Perú tiene 52 destinos Safe Travel, turismo seguro, y tiene cerca de 500 atractivos turísticos certificados. ¿Qué necesitamos? Inversiones, banca de fomento para poner en valor estos corredores que tenemos de turismo en el Perú. Claro, pero hay que resolver el problema de los accesos de carreteras, de aeropuertos, de calidad de servicios, de que haya agua potable. O sea, hay destinos turísticos en el Perú que podrían ser extraordinarios, pero que no tienen agua potable. El enfoque, o sea, ¿cómo vas a recibir un turista si no le vas a garantizar que se va a enfermar de una disentería? Totalmente de acuerdo. El enfoque es multisectorial. Por eso hemos estado en trabajo en la ampliación de lo que significa Jorge Chávez. Hemos ido a Chincheros. Estamos trabajando en la mesa ejecutiva de turismo. Estamos 6 ministerios por el enfoque multisectorial
con todos los gremios privados, tomando decisiones, evaluando la concertación, el diálogo, es el enfoque de trabajo nuestro. Sabemos en el acto, ya sea un feedback de datos, no sea por nuestra emisión pública o por la coordinación con los privados, y vamos viendo dónde más vamos atacando en el buen sentido de la palabra. Ahora tenemos más aforos. La vacunación, la tarjeta de vacunación, es importante que certifique tus 2 vacunaciones, tanto para restaurantes, turismo abierto en restaurantes, en hoteles, en la actividad recreativa. Estamos convencidos, Lúcar, que necesitamos un factor clave para seguir reactivándonos. Un gobierno que acompañe de manera sensible, resolviendo los problemas desde la cancha, concertación con el sector privado, pues necesitamos mucho tesón democrático. El Perú no puede ser el de 30 años. Si las cosas hubieran sido perfectas, no estaríamos como estamos hoy. La educación, salud. No puedo hablar del turismo como si fuera la cereza de una torta. No, aquí es calidad de vida, es soberanía, es respeto. Y eso significa educación, salud, vivienda, empleo. Nuestro enfoque en el gobierno es multisectorial. Tenemos que terminar por hoy, ministro. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Lúcar. Muchas gracias a todos los radioescuchas. Muy atentos, mucha paz social y una defensa cerrada a favor de la democracia y el gobierno del presidente Pedro Castillo. Muchas gracias.